Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Theodore Hayes y tengo 67 años. Después de toda una vida de trabajo, finalmente compré la casa de mis sueños, una cabaña tranquila en el bosque para vivir mis días en paz. Entonces mi yerno llamó con una exigencia, no con una solicitud. Mis padres se mudan contigo. Hazles espacio. Él pensó que mi silencio al teléfono significaba derrota. No tenía idea de que yo ya estaba preparando una sorpresa de bienvenida para ellos. Una sorpresa que era perfectamente legal y absolutamente devastadora. Antes de contarles exactamente lo que hice, déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia. Y por favor, presionen el botón de me gusta y suscríbanse si creen que el hogar de un hombre es su castillo. Mi historia no comienza con enojo, sino con una paz profunda, hasta los huesos. La clase de paz que había trabajado 45 años para conseguir. Era martes por la mañana. El aire en el Bosque Nacional Pisgah era fresco y olía a tierra húmeda y pino. Me senté en el porche, con una gruesa taza de cerámica de café negro calentando mis manos, y observé cómo la neblina matutina se levantaba de los helechos. Esto era todo. El silencio que había anhelado durante décadas. Un silencio roto solo por la percusión de un pájaro carpintero en un viejo roble y el crujir de una ardilla entre las hojas. Cada viga de esta cabaña, cada piedra de la chimenea, era un testimonio de una promesa que le había hecho a mi difunta esposa Clara. Este iba a ser nuestro lugar, un santuario lejos del ruido, los plazos y el gris interminable del pavimento de la ciudad. El cáncer nos había robado ese futuro, pero no podía robar el sueño. Construí esta vida para los dos, y en los momentos de quietud, casi podía sentirla aquí conmigo, sonriendo mientras el sol se filtraba entre el dosel de los árboles. Esta tierra no era solo una propiedad para mí, era un terreno sagrado, el capítulo final de una historia de amor. Había vendido nuestra casa en la ciudad, la casa donde criamos a nuestra hija, y vertí cada último aroma de nuestra vida en este rincón de la naturaleza. Era más que un plan de retiro. Era una manera de mantener viva la memoria de mi esposa, rodeado por la naturaleza que ella adoraba. Respiré profundamente, dejando que la tranquilidad me envolviera. Pensé que finalmente podía simplemente ser. Me equivoqué. La paz se rompió con un sonido artificial y estridente que no pertenecía allí. El timbre de mi celular resonaba dentro de la cabaña. Una invasión no deseada. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que sonara hasta que se rindiera, pero sabía quién era. Solo una persona me llamaría a esta hora. Mi hija Amelia. Con un pesado suspiro, dejé mi café y entré, haciendo crujir los pisos bajo mi peso. Recogí el teléfono de la encimera de granito, la pantalla iluminada con su nombre. Deslicé para contestar, forzando un tono cálido en mi voz que no sentía del todo. Hola, Sol. Hola, papá. Su voz era brillante. Casi demasiado brillante. Tenía un borde frágil, un hilo tenso de ansiedad vibrando justo debajo de la superficie. Solo llamaba para saber cómo estás. ¿Qué tal el nuevo lugar? Más que bien, querida, dije, mirando por la ventana la vasta extensión de verde. Es perfecto. Hubo una breve pausa, y luego llegó la pregunta que se sintió como una piedra saltando en un lago perfectamente tranquilo, alterando todo. ¿Papá? ¿Estás solo allá? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. No se hizo con la preocupación suave de una hija preocupada por su padre. Se sintió estratégica, calculada. Solitaria Amelia, tengo la mejor compañía del mundo, dije, intentando mantener un tono ligero. Los ciervos vienen al arroyo por la tarde. Tengo una familia de urracas que me gritan cada mañana hasta que pongo la comida para pájaros. Hablaba, pero también escuchaba. Escuchaba el silencio en el otro extremo de la línea. Qué bonito, papá, dijo ella, su voz distante. Pero es una casa grande para una sola persona, ¿no? ¿Cuántos dormitorios tiene otra vez? Mi alarma interna empezó a sonar baja y constante. Habíamos hablado de esto docenas de veces. Ella conocía la distribución mejor que yo. Tiene 3 dormitorios, Amelia. Lo sabes. El tuyo ya está listo para cuando vengas. Sí, dijo rápido. ¿Y el sótano? ¿Está terminado? Fue entonces cuando lo escuché. Una voz amortiguada de fondo. La voz de un hombre. Era mi yerno, Brandon. No podía distinguir las palabras, pero el tono era impaciente, provocador. Las siguientes palabras de Amelia lo confirmaron. Brandon solo estaba preguntando. Él cree que un sótano terminado agrega mucho valor. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Esta no era la llamada de Amelia. Era Brandon. Él le estaba dando las líneas. Pensé en cuando vendí la casa en la ciudad. Brandon había insistido en manejar todo. Contrató al agente inmobiliario, un amigo suyo. Supervisó el papeleo. No te preocupes por nada, Theo, había dicho, dándome una palmada en el hombro. Me aseguraré de que obtengas el mejor trato. Tú solo concéntrate en tu nueva aventura. En ese momento, lo vi como un acto de amabilidad. Un yerno intentando aliviar la carga de su suegro en duelo.
Ahora ya no estaba tan seguro. Recordé todas las preguntas casuales que él había hecho durante los últimos meses. Preguntas sobre mi pensión, mis inversiones, el precio final de venta de la casa vieja. Yo había sido un libro abierto porque pensaba que él era familia. Pensé en el estilo de vida de él y de Amelia. Los autos nuevos cada 2 años, las vacaciones lujosas que publicaban en todas las redes sociales, la ropa de diseñador. Sabía que su trabajo por comisión en ventas era bueno, pero ¿era tan bueno? De repente, Brandon mismo estaba en la línea, su voz con una capa pulida y suave de amabilidad. Theo, hola, amigo. Amelia me estaba contando lo genial que está el lugar. Estamos tan contentos de que te hayas acomodado. Estoy muy bien, Brandon, dije, con la voz un poco más fría de lo que pretendía. Bien, bien, dijo, ignorando mi tono. Mira, estábamos pensando en subir a visitarte este fin de semana, ver el lugar por nosotros mismos. Y bueno, tenemos algo que necesitamos discutir contigo, algo importante. No era una sugerencia, era un anuncio. Antes de que pudiera responder, añadió. Estaremos allí alrededor del mediodía del sábado. Nos vemos entonces, amigo. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el tono de marcado zumbando en mi oído. El silencio del bosque regresó, pero ahora era diferente. Ya no era pacífico. Se sentía pesado, vigilante. Los árboles a mi alrededor parecían un poco más oscuros. La inquietud de esa llamada se pegó a mí durante todo el día, como la humedad antes de una tormenta. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba despejarme caminando. Me puse mis viejas botas de senderismo y salí, siguiendo el estrecho sendero que llevaba más profundo en mi propiedad. Necesitaba sentir el suelo firme bajo mis pies para recordarme lo que era real. A aproximadamente 1 milla, vi a un hombre más adelante quitando una rama caída del camino. Era delgado y curtido, con un rostro amable surcado por las líneas de una vida al aire libre. Vestía el uniforme verde descolorido de un guardabosques, aunque los parches en su manga eran de un servicio que había terminado hace años. Me miró al acercarme y me saludó con un gesto amistoso. Buenos días, dijo. Debes de ser el nuevo. Theodore Wright. Yo soy Jack. Se limpió la mano sudorosa en los pantalones y me la ofreció. Su apretón era firme, honesto. Escuché que compraste el viejo lugar de los Henderson. Es un terreno hermoso. Theo, por favor, dije, estrechando su mano. Y tienes razón, lo es. Me siento afortunado de estar aquí. Nos adentramos en una conversación fácil mientras caminábamos. Jack había sido guardabosques en Pisgah durante 30 años antes de retirarse. Conocía cada sendero, cada árbol, cada secreto que guardaba el bosque. Señaló el nido de un halcón en lo alto de un álamo y me mostró las huellas de un oso negro que había cruzado el camino esa misma mañana. Era un hombre que pertenecía allí, parte del propio paisaje. Tienes que tener cuidado, sin embargo, dijo con un ligero cambio de tono. Vienen muchos citadinos que compran tierras aquí pensando que pueden hacer lo que quieran. Ven un bosque y piensan en un campo de golf. Ven un río y piensan en un muelle para botes. Se rió, un sonido seco y rasposo. Se dan cuenta bastante rápido de que esta tierra tiene sus propias reglas. ¿Qué quieres decir? Pregunté con la curiosidad en su punto máximo. Leyes de conservación, explicó. La mayor parte de la tierra que bordea el bosque nacional está protegida. Hay ordenanzas estrictas sobre qué se puede construir, qué se puede talar. Parte de esta tierra está bajo un servidumbre de conservación. Se detuvo y me miró, serio. Eso significa un acuerdo legal para limitar permanentemente los usos de la tierra, con el fin de proteger sus valores de conservación. Una vez que está bajo servidumbre, está protegida para siempre, sin subdivisiones, sin centros comerciales, nada. La tierra se conserva en su estado natural para siempre. Escuché, fascinado. Yo era constructor, un hombre que había pasado la vida imponiendo estructuras sobre la tierra. La idea de renunciar legalmente al derecho de hacerlo era un concepto extraño, pero poderoso. Un vecino en la siguiente colina lo hizo hace unos años, continuó Jack señalando con el pulgar. Consiguió una buena reducción de impuestos y la tranquilidad de saber que sus hijos no podrían venderla a ningún desarrollador en cuanto él se fuera. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Saber que sus hijos no podrían venderla. Una semilla de idea, pequeña y vaga, se plantó en mi mente. Era un pensamiento extraño, defensivo, que nunca habría tenido apenas 48 horas atrás. Terminamos nuestra caminata y agradecí a Jack por su compañía y su sabiduría local. Mientras regresaba a mi cabaña, miraba los árboles, el arroyo, el claro silencioso donde estaba mi casa con nuevos ojos. Esto no era solo un conjunto de bienes registrados en un título. Era un ser vivo, respirante. Era el legado de Clara. Y mientras la visita del sábado de Brandon y Amelia se acercaba, una fría certeza se asentó sobre mí. No venían solo de visita. Venían con un plan. Venían a tomar algo. Y comprendí, con una claridad que me heló hasta los huesos, que debía encontrar una manera de protegerlo. El sábado llegó, no con tormenta, sino con un... El sábado llegó, no con tormenta, sino con un cielo inquietantemente perfecto. Ese tipo de azul brillante y sin nubes que debería sentirse alegre,
pero que en cambio parecía burlarse del nudo de temor en mi estómago. Había pasado la mañana intentando distraerme, engrasando las bisagras rígidas de la puerta trasera, apilando leña, cualquier cosa para mantener ocupadas mis manos y mi mente, pero mis ojos seguían desviándose hacia el largo camino de grava, esperando. Justo al mediodía, escuché el crujido de los neumáticos. Una SUV negra, demasiado limpia para un camino de montaña, apareció y se estacionó como si fuera dueña del lugar. Brandon salió del lado del conductor con gafas de sol caras y una camiseta tipo polo con un pequeño logo que no reconocí, pero sabía que era costoso. Amelia bajó del lado del pasajero y mi corazón se encogió un poco al verla. Lucía pálida y cansada, con una sonrisa tan frágil como una flor silvestre. Sostenía su bolso frente a ella como un escudo. Esto no era una visita familiar. Esto era una invasión. «Theo, el hombre de la montaña», tronó Brandon, avanzando hacia mí con la mano extendida. Su apretón de manos fue agresivo, un desafío de fuerza que no tenía intención de ganar. No me miró a mí. Miraba más allá, a la cabaña, evaluándola como un desarrollador mirando una propiedad para derribar. Así que este es el pequeño refugio. No está mal, un poco rústico para mi gusto, pero tiene buenos cimientos. Amelia se acercó y me dio un abrazo rápido y tenso. «Hola, papá», susurró, evitando mi mirada. El viaje había sido hermoso, pero parecía no haberlo notado en absoluto. Brandon ya estaba en el porche, pasando una mano crítica por los barrotes de madera. «Querrás reemplazar esta madera pronto», anunció. «No por mí, sino por el aire. El pino tratado a presión es una falsa economía. Deberías haber usado cedro o un compuesto. Fui ingeniero civil durante 45 años. Diseñé puentes. Sabía una o dos cosas sobre materiales de construcción. Elegí el pino porque a Clara le encantaba su aroma después de la lluvia. No dije nada. Adentro, solo empeoró. Caminaba por mi casa como si liderara un recorrido inmobiliario. «El diseño es un poco cerrado», meditó en la sala. «Podríamos derribar esta pared, crear un espacio abierto. Mejoraría mucho la circulación». En la cocina abrió mi refrigerador sin preguntar. «¿Un pequeño oso aquí, Theo? ¿Estás comiendo bien?» La pregunta estaba recubierta de una fina capa de preocupación, pero la implicación era clara. «Eres mayor. No puedes cuidarte solo». Amelia lo seguía como una sombra nerviosa, murmurando disculpas con los ojos que no pronunciaba con la boca. Sentí un torrente de ira, caliente y agudo, pero lo reprimí. No le daría esa satisfacción. Serví el almuerzo que había preparado, un simple pollo asado, papas y una ensalada verde. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor que Clara y yo habíamos comprado en una tienda de antigüedades hace 30 años. Brandon dominaba la conversación, hablando sin parar sobre un trato tecnológico. Acababa de cerrar en el mercado de valores, sus planes de unirse a un club de golf más exclusivo. Hablaba hacia mí, no conmigo. Me trataba como un mueble, parte del paisaje rústico que ya planeaba renovar. Finalmente, después de que retiramos los platos, se recostó en su silla, entrelazó los dedos y me lanzó una mirada que probablemente creía compasiva. «Está bien, Theo, hablemos». Mi ritmo cardíaco se aceleró. Esto era todo. Esta era la razón de la visita. «Amelia y yo hemos estado preocupados por ti», comenzó, su voz cayendo en un tono de sincera practicidad. «Aquí afuera, todo solo. Es mucho para un hombre de tu edad». «Tengo 67 años, Brandon, no 100», dije, con la voz plana. «Soy perfectamente capaz». Él desechó mis palabras con un gesto de la mano como si fuera un niño dando una excusa. «Claro, claro. Pero todos necesitamos familia. Todos necesitamos apoyo. Y por eso tenemos una gran noticia». Sonrió una sonrisa amplia y depredadora que no alcanzaba sus ojos. «Mis padres, Richard y Susan, han vendido su casa en Florida. El mercado es simplemente demasiado bueno para dejarlo pasar. Iban a mudarse aquí contigo». Las palabras aterrizaron en la silenciosa habitación con la fuerza de un golpe físico. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Lo miré, intentando procesar la pura arrogancia de la declaración. No había preguntado. Había declarado. Estaba reescribiendo el título de mi vida sin siquiera consultarme. «Disculpa», logré decir, apenas un susurro. «¿De qué estás hablando?» «Es la solución perfecta», continuó, su entusiasmo creciendo. «Sus finanzas ya no son lo que eran. Y esta casa, francamente, es demasiado grande para una sola persona. Es un desperdicio de espacio. Pueden usar los 2 dormitorios de invitados. El sótano puede ser su pequeña sala de estar. Todo está solucionado». «No», dije, mi voz ganando fuerza. Miré a mi hija implorando con los ojos. «Amelia, ¿qué es esto, yo?» Ella no me miró. Miró sus manos, que torcían una servilleta en un desorden destrozado sobre su regazo. Su silencio fue mi respuesta. Su silencio fue una traición. La sonrisa de Brandon desapareció, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. «Oh, no seas difícil, Theo», dijo. «Oh, no seas difícil, Theo», dijo, con un tono goteando con condescendencia. «Estás jubilado. ¿Qué más tienes que hacer?»
Necesitas gente a tu alrededor. Alguien que se asegure de que tomes tus pastillas. Además, ya está hecho. Han vendido su casa. El camión de mudanza ya está reservado. Esta es mi casa, dije, con la voz temblando de una ira que ya no podía contener. Mi casa. No puedes tomar estas decisiones. No puedes simplemente mudar a personas aquí. Se rió. Era un sonido corto, feo, sin humor alguno. Mira, seamos realistas, dijo, inclinándose hacia adelante con voz baja y amenazante. Eres un hombre viejo en medio de la nada. Esto es por tu propio bien. Solo estamos tratando de ayudar. Si no te gusta, siempre puedes ir a buscar un apartamento en la ciudad. Oh, espera, añadió con una sonrisa cruel que se extendía por su rostro. No puedes. Vendiste tu casa, ¿recuerdas? Fue entonces cuando finalmente volví a mirar a mi hija. Lágrimas corrían silenciosas por su rostro, pero no decía nada. No me defendía. No objetaba. Solo estaba allí, prisionera de su propia vida, observando cómo su esposo intentaba despojarme de la mía. En ese momento, la última chispa de esperanza que tenía, que todo esto era un terrible malentendido, se evaporó. Estaba solo. Ellos no me veían como un padre, ni como un hombre, sino como un obstáculo, un recurso a gestionar, un inconveniente en su vida perfectamente planeada. Y al mirar la cara engreída y triunfante de mi yerno, supe que discutir era inútil. Pelear con palabras era un juego que no podía ganar. Ya había previsto cada objeción. Creía que me tenía atrapado. No los vi irse. Me quedé allí, en la sala, escuchando cómo el motor de sus SUV se apagaba por el camino de grava hasta ser completamente engullido por el vasto e indiferente silencio del bosque. El silencio que volvió no era la quietud pacífica que había apreciado esa mañana. Era un vacío, frío y absoluto. La habitación se sentía violada, contaminada por la arrogancia de Brandon y la debilidad de mi hija. Me acerqué a la mesa del comedor y pasé la mano sobre la madera marcada. Clara y yo habíamos encontrado esta mesa en una tienda de antigüedades polvorienta en nuestro 20º aniversario. Recordé cómo había regateado con el dueño, sus ojos brillando con picardía. Ahora, lo único que podía ver eran los anillos de agua de los vasos que Brandon y Amelia habían usado. Intrusiones. Sentí un temblor empezar en mis manos, una ira primitiva y profunda que quería estallar, astillar la mesa, romper las ventanas, aullar al bosque hasta quedarme sin garganta. Pero había pasado toda una vida diseñando cosas para soportar presiones, para canalizar fuerzas inmensas sin quebrarse. Mi propia ira no era diferente. No le daría a Brandon la satisfacción de un grito o una llamada desesperada. Él esperaba eso. Contaba con que me comportara emocionalmente irracional, como el viejo al que veía. Había cometido un error crítico. Creía que trataba con un tonto sentimental. No se daba cuenta de que acababa de declarar la guerra a un ingeniero. Caminé hacia la gran ventana que daba al arroyo. Clara la llamaba nuestra pintura viva. Solíamos sentarnos allí durante horas viendo cambiar las estaciones. Miré los altos pinos, los robustos robles, la suave pendiente de la tierra hasta la orilla del agua. Esto no era solo un pedazo de propiedad para tasar y explotar. Era una promesa. Era su legado. Y Brandon tenía la intención de arrasarlo, tanto literal como figurativamente, para hacer espacio a sus padres parasitarios. La rabia dentro de mí comenzó a enfriarse, a cambiar de estado. Se condensó de un gas caliente y cegador a algo frío, duro y denso. Se convirtió en un núcleo sólido de determinación en el fondo de mi estómago. Mi dolor por la traición de mi hija todavía estaba allí, agudo y punzante. Pero ya no era la emoción principal. Ahora era solo un dato más, otra variable en una ecuación compleja. El problema no era la codicia de mi yerno, ni la falta de carácter de mi hija. El problema era una vulnerabilidad estructural en mi propia vida que había permitido existir. Y como cualquier problema estructural, requería una solución cuidadosamente diseñada y ejecutada, no una confrontación emocional desordenada, una reparación permanente e inquebrantable. Mi mente, entrenada durante décadas para pensar en planos y capacidades de carga, comenzó a trabajar. Brandon veía esta casa y esta tierra como un activo. Su plan se basaba en la suposición de que podía controlar ese activo mediante la manipulación emocional y mi propio deterioro físico. Su base era débil. Estaba construida sobre un completo malentendido de quién era yo y de lo que significaba esta tierra. Y entonces, las palabras de mi vecino Jack resonaron en mi mente, tan claras como si estuviera parado a mi lado. Servidumbre de conservación, protegida para siempre, sabiendo que sus hijos no podrían venderla en cuanto él se fuera. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un ingeniero que acaba de encontrar la falla fatal en el diseño de su oponente. Brandon veía una casa en un terreno. Yo estaba a punto de hacerle ver una fortaleza. Brandon quería usar mi edad en mi contra. Yo usaría mi experiencia. Él veía a un anciano solitario. Yo le mostraría a un maestro arquitecto de su propio destino. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una idea vaga, sino como una serie de pasos lógicos y secuenciales,
un plano para mi defensa. Sabía que no sería fácil y que tendría un costo. Probablemente rompería mi relación con Amelia para siempre. Pero Brandon ya la había destrozado. Yo solo estaba reconociendo el daño y construyendo algo nuevo, algo más fuerte en su lugar. Me quedé allí por largo tiempo, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los árboles. Cuando finalmente me moví, no hubo vacilación. El temblor en mis manos había desaparecido. Caminé hacia mi escritorio, con pasos firmes y seguros. Miré la foto de Clara que estaba allí, su sonrisa llena de vida. «Yo me encargo de esto, cariño», susurré. Tomé mi teléfono. Deslicé el dedo más allá del nombre de Amelia. Mi pulgar dudó un instante, un último latigazo de deber paternal, y luego siguió adelante. No necesitaba a mi hija en este momento. Necesitaba a un profesional. Encontré el número que había guardado tras una búsqueda en Internet unos días antes. Una medida, por si acaso, que ahora parecía un golpe de genialidad. Presioné el botón de llamada. Una voz calmada y profesional respondió al segundo timbrazo. «Chenlo Group, ¿en qué puedo dirigir su llamada?» «Hola», dije, con la voz tan calma y firme como un pilar de concreto. «Mi nombre es Theodore Hayes. Necesito hablar con un abogado que se especialice en bienes raíces y leyes de conservación. Es un asunto urgente». El camino de regreso a la ciudad se sintió como un viaje a un país extranjero. Los altos pinos y los cielos abiertos de mi nueva vida dieron paso a los conocidos cañones de concreto y al opresivo zumbido del tráfico. Cada cartel publicitario, cada escaparate, cada peatón apresurado, era un recordatorio del mundo que tan desesperadamente había querido dejar atrás. Un mundo donde todo y todos tenían un precio. Un mundo donde prosperaba mi yerno. Las oficinas de Chen Law Group estaban en el piso 22 de una torre de vidrio y acero que parecía perforar las nubes. El vestíbulo era una sinfonía de mármol pulido y eficiencia silenciosa. Era un mundo alejado de mi tranquila cabaña y sentí una extraña sensación de confort. Este era un lugar de reglas, de lógica, de consecuencias. Este era mi territorio. La señora Chen no era lo que había esperado. Era más joven, quizás en sus primeros 40, con ojos agudos e inteligentes que no parecían perderse de nada. Su oficina era minimalista e impecable, con una única orquídea impresionante sobre un escritorio libre de desorden. No perdió tiempo en cortesías. «Señor Hayes, su mensaje decía que era urgente. Por favor, cuénteme qué sucede», dijo, ofreciéndome un vaso de agua y señalando una silla. Le expuse la situación, no con la emoción desbordada de un padre agraviado, sino con la precisión desapasionada de un ingeniero presentando un problema. Describí mi jubilación, la compra de la cabaña como un tributo a mi esposa, y la visita de mi hija y mi yerno. Repetí las palabras de Brandon textualmente. «Mis padres se van a mudar contigo. Todo está arreglado». Terminé y esperé. Ella escuchó sin interrupciones, con una expresión impenetrable. Tomó algunas notas en un bloc, su bolígrafo raspando silenciosamente en la habitación. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente. «Bueno, señor Hayes», comenzó, con voz calmada y profesional. «Desde un punto de vista legal la situación es bastante clara. Esta es su propiedad. Nadie puede mudarse sin su consentimiento. Su yerno está incurriendo en lo que equivale a intimidación». «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. El enfoque estándar sería comenzar con una carta de cese y desistimiento firmemente redactada desde mi oficina a su yerno, explicó. Se establecería sin lugar a dudas que sus padres no son bienvenidos y cualquier intento de ocupar la propiedad será tratado como allanamiento. Si se presentan, usted llama al sheriff. Negué lentamente con la cabeza. «Una carta no detendrá a un hombre como Brandon», dije. «La verá como una negociación. Me pintará como el viejo cruel que echa a su familia a la calle. Volverá completamente a mi hija en mi contra. Alargará esto. Quiere una guerra de desgaste porque cree que soy demasiado viejo y cansado para luchar». La señora Chen asintió, con un destello de comprensión en sus ojos. «Tiene razón. Ese es el riesgo. El siguiente paso sería una orden de restricción, pero eso puede ser un asunto público complicado. A menudo escala las disputas familiares». «Exactamente», dije. «No quiero escalarlo. Quiero terminarlo permanentemente. No quiero pasar el resto de mi vida luchando contra mi propia familia. Quiero una solución que sea definitiva, una solución con la que no pueda discutir, que no pueda manipular y de la que no pueda salir demandando». Ella se recostó en su silla, estudiándome. «Eso es un gran pedido, señor Hayes. En la ley hay muy pocas soluciones permanentes que no involucren una celda o un ataúd». Brandon veía una casa en un terreno. Yo estaba a punto de hacerle ver una fortaleza. Me incliné hacia adelante, colocando mis manos sobre su escritorio. «Por eso no estoy pensando como una víctima. Estoy pensando como un ingeniero. Quiero cambiar la estructura misma de la situación». Y entonces le conté mi idea, la idea que había surgido tras mi conversación con Jack, el guardabosques jubilado. Hablé sobre la tierra, su proximidad al bosque nacional, las raras especies de salamandra en el arroyo, los árboles centenarios. Hablé sobre servidumbres de conservación,
Hablé de preservar la tierra, no solo para mí, sino para el futuro. No solo quiero mantenerlos fuera de mi casa, dije. Mi voz se llenó de una pasión que incluso me sorprendió a mí. Quiero proteger esta tierra de ellos para siempre. Quiero tomar lo único que Brandon valora, el potencial monetario de la propiedad, y eliminarlo de la ecuación permanentemente. Mientras hablaba, vi un cambio en la señora Chen. El profesionalismo desapegado en sus ojos fue reemplazado por una chispa brillante de interés genuino. Se inclinó hacia adelante, su escepticismo anterior desaparecido. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo momento. Señor Hayes, dijo finalmente, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso no es un gran pedido. Eso es brillante. Absolutamente brillante desde un punto de vista estratégico. La validación se sintió como un peso levantándose de mis hombros. No está hablando de una simple disputa de propiedad. Continuó, su mente claramente en marcha, ahora adaptando mi idea cruda a un marco legal. Está hablando de planificación de legado, protección de activos a través de la filantropía. Podemos hacer más que una servidumbre. Podemos crear una caja de hierro sin llave. Durante la siguiente hora, ella trazó el plan. Estableceríamos un fideicomiso de tierras privado e irrevocable. Una fundación. Lo llamaríamos Clara Hayes Memorial Conservation Trust. Donaría toda la propiedad de 15 acres, incluida la cabaña, a este fideicomiso. Una vez que la propiedad esté en el fideicomiso, explicó. Ya no le pertenece a usted, Theodore Hayes, como individuo. Le pertenece al fideicomiso, una entidad legal con un único mandato inmutable. Preservar la tierra en su estado natural para siempre. ¿Entonces ya no sería el dueño?, pregunté. Correcto, Theo, dijo. Sería el fideicomisario, el administrador de por vida de la propiedad. Pero su nombre ya no aparecería en la escritura. Esto es crucial. Significa que no hay nada para que su yerno herede. No hay nada por lo que pueda demandarle. No puede ser obligado a vender o usar un activo que no posee. No había terminado. Además, redactaremos los estatutos del fideicomiso con precisión quirúrgica. Designaremos oficialmente la cabaña como estación de guardabosques y centro de investigación de la reserva. Su ocupación estará restringida al cuidador oficial o fideicomisario, que será usted. Cualquier otra residencia a largo plazo deberá ser aprobada por la Junta del Fideicomiso, una junta que estableceremos con miembros de la Sociedad Local de Conservación. Mi cabeza daba vueltas, pero una profunda claridad cortaba la niebla de mi ira y miedo. Era un diseño perfecto, elegante, hermoso y absolutamente implacable. Él cree que viene a tomar una casa, dije, con una satisfacción sombría en la voz. Pero no habrá casa que tomar, solo una estación de investigación en una reserva natural. Exactamente, dijo la señora Chen con los ojos brillando. Él trae un cuchillo a un tiroteo, y usted trae un equipo de abogados y el Código Fiscal Federal. No es una pelea justa, es una demolición. Miró su calendario. Su yerno dijo que sus padres llegan el próximo viernes. ¿Es correcto? Sí, dije. Eso nos deja menos de una semana, será apretado, admitió. Habrá mucho papeleo. Necesitaremos encuestas, presentaciones ante el Estado, un acuerdo formal con un grupo local de conservación para actuar como cobeneficiario. Pero tengo un equipo excelente. Y francamente, señor Hayes, no me emocionaba tanto por un caso desde hace mucho tiempo, dijo. Se levantó y me tendió la mano a través del escritorio. Vamos a trabajar en la construcción de su fortaleza. Le estreché la mano y por primera vez desde aquella horrible llamada telefónica, sentí el suelo firme bajo mis pies una vez más. El ingeniero había vuelto al trabajo y estaba a punto de comenzar el proyecto de construcción más importante de mi vida. La semana siguiente fue el proyecto de construcción más intenso de mi vida. Pero esta vez no trabajaba con vigas de acero y concreto reforzado. Trabajaba con papel, con estatutos y con la inquebrantable determinación de un hombre protegiendo su hogar. Mi cabaña en el bosque se convirtió en un centro de comando. Mi oponente, mi propio yerno, me había dado un plazo de una semana. Él pensaba que era una cuenta regresiva hacia mi rendición. Yo lo traté como un calendario de construcción. El lunes por la mañana, mi teléfono y mi computadora se convirtieron en mis herramientas principales. La señora Chen y su equipo eran una maravilla de eficiencia. Los correos electrónicos volaban de un lado a otro, cifrados y precisos. Me enviaron una lista de verificación detallada, un cronograma del proyecto con hitos claros. Se sentía familiar, reconfortante. Yo entendía las listas de verificación. La primera tarea era reunir la munición. Necesitábamos pruebas de que mi tierra tenía un valor de conservación significativo. La vaga sentimentalidad sobre la memoria de mi esposa no resistiría a un desafío legal. Necesitaba datos concretos. Fue entonces cuando llamé a Jack. Lo encontré reparando una cerca cerca del límite de su propiedad. Le expliqué la situación, no el drama familiar, sino el objetivo central. Le dije que estaba explorando la posibilidad de poner mi tierra en un fideicomiso de conservación para protegerla de desarrollos futuros, y que necesitaba su ayuda para documentar su importancia ecológica. Vi un gesto de profundo respeto en sus ojos. No preguntó por qué. Solo dijo, ¿cuándo empezamos?
Durante los siguientes 3 días, Jack y yo nos convertimos en un equipo de topografía de 2 hombres. Ya no éramos vecinos dando un paseo casual. Estábamos en una misión. Recorrimos cada pulgada de mis 15 acres con un propósito nuevo. Llevé una cámara digital, un GPS y un conjunto de cuadernos. Jack llevaba toda una vida de conocimiento. Señaló un grupo de brotes verdes cerca del arroyo. «Eso es ginseng», dijo en voz baja. «Silvestre, muy raro por aquí ahora. Altamente protegido». Tomé fotos, registré las coordenadas GPS y tomé notas detalladas. Me mostró la corteza de un árbol de nogal de corteza desflecada, explicando cómo sus capas desprendibles proporcionaban un hábitat crucial para murciélagos. Encontramos la madriguera de un zorro gris, escondida astutamente en un afloramiento rocoso. Y lo más importante, fuimos al arroyo. Levantamos cuidadosamente piedras planas y cubiertas de musgo en el agua fría y cristalina, y allí estaban, pequeñas criaturas oscuras con branquias plumosas. La especie específica de salamandra que estaba en la lista estatal de preocupación especial. Eran reales. No eran solo un resquicio legal. Eran una razón viva y tangible para proteger este lugar. Mientras Jack identificaba, yo documentaba. Mis antiguas habilidades de ingeniero entraron en acción. Cada fotografía tenía sello de tiempo y geolocalización. Mis notas eran precisas, cruzadas con las fotos. Hice mapas de la propiedad, marcando la ubicación de cada planta significativa, árbol y señal de fauna. Para el miércoles por la tarde, tenía un portafolio ecológico completo. Un dossier tan detallado que parecía un estudio formal de impacto ambiental. Escaneé cada página, cada fotografía y envié todo el paquete por correo electrónico a la señora Chen. Su respuesta llegó en menos de una hora. «Theo, esto es extraordinario. Esto es más que suficiente. Es irrefutable». Mientras yo jugaba a ser naturalista en el bosque, la señora Chen estaba construyendo la estructura legal. El jueves, me envió los documentos preliminares para el Clara Hayes Memorial Conservation Trust. Era un montón de papeles de casi 3 pulgadas de grosor. No solo lo hojeé, leí cada palabra. Me senté en la mesa del comedor con un bolígrafo rojo y una regla, como había hecho durante años con planos y contratos. El lenguaje era denso, pero la arquitectura de los documentos era hermosa en su brutal eficiencia. Vi las cláusulas estructurales, los refuerzos legales, la base de los términos irrevocables. Los estatutos eran una obra de arte, un laberinto de restricciones legales diseñadas para ahogar cualquier intento de desarrollo. Especificaban el número exacto de plantas no nativas permitidas en los jardines. Prohibían cualquier iluminación exterior que pudiera alterar los patrones nocturnos de la población local de búhos. Impedían que cualquier estructura se modificara para aumentar su metraje. Y luego estaba la joya de la corona, la cláusula que definía la cabaña. Ya no era una residencia. Ahora era la estación de guardabosques y centro de investigación. Su propósito no era habitarla, sino administrar y estudiar científicamente la reserva. El lenguaje era hermético. Era una jaula legal, y Brandon se acercaba sin tener idea de que existía. La pieza final del rompecabezas era traer un aliado. La señora Chen había organizado una llamada de conferencia con la junta de una respetada sociedad de conservación local. Les había enviado mi estudio ecológico con antelación. Cuando comenzó la llamada, esperaba un interrogatorio, una junta escéptica queriendo conocer mis verdaderos motivos. En cambio, me recibieron con entusiasmo genuino. Una mujer de voz cálida y serena, directora de la sociedad, me dijo: «Señor Hayes, estamos encantados. Una propiedad como la suya, una zona crítica de amortiguamiento junto al bosque nacional, es exactamente lo que luchamos por proteger. Sería un honor ser nombrados cobeneficiarios y sucesores de su fideicomiso. No eran solo aliados. Eran una coraza para todo mi plan. Su participación transformaba mi lucha personal en un bien público. Hacía que el fideicomiso fuera inquebrantable». La noche del jueves, solo horas antes del plazo, la señora Chen había coordinado que un notario móvil viniera a la cabaña. Una mujer de aspecto serio llegó con un pesado maletín y un sello oficial. Los documentos finales revisados estaban desplegados sobre mi mesa del comedor, la misma mesa donde Brandon había entregado su ultimátum. Tomé el pesado bolígrafo. Mi mano estaba perfectamente firme mientras firmaba página tras página. No solo estaba firmando un documento legal, estaba firmando mi declaración de independencia. Estaba transfiriendo la escritura de mi propiedad, mis ahorros de toda la vida, el corazón mismo de la memoria de mi esposa, fuera de mi nombre y hacia la protección de una idea. Era el mayor riesgo de mi vida, y al mismo tiempo, el lugar más seguro en el que me había sentido. La notaria presionó su sello sobre el papel con un golpe firme y satisfactorio. Era el sonido de una puerta de bóveda cerrándose, el sonido de una puerta de fortaleza siendo bloqueada. El trabajo estaba hecho, la trampa estaba lista, la fortaleza de papel estaba completa. Todo lo que quedaba era esperar a que comenzara la invasión. Y mientras me sentaba allí, en la tranquilidad de mi hogar, ahora designado como estación de guardabosques, sentí una profunda calma. El ingeniero había cumplido su tarea.
La estructura era sólida y estaba lista para resistir la tormenta. La notaria se fue justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. El sello oficial en los documentos aún era una ligera mancha de tinta, pero su peso legal era tan sólido como la montaña que se alzaba fuera de mi ventana. Ya no era el propietario de esta tierra. Era su guardián. Sentí una extraña ligereza, como si al darlo todo, hubiera ganado algo inconmensurable. Pasé las últimas horas de luz del día sin deambular ni preocuparme, sino simplemente siendo. Preparé una cena sencilla de sopa y tostadas, comiendo en la barra de la cocina. Lavé los platos, los sequé y los guardé. Realicé estas pequeñas y mundanas tareas con un sentido deliberado de calma. Cada acción normal era un acto de desafío, un silencioso rechazo a permitir que la llegada inminente de Brandon convirtiera mi santuario en un campo de batalla. Mi hogar ya era una fortaleza. La batalla, en efecto, ya estaba ganada. Solo él no lo sabía todavía. Cuando la oscuridad se asentó por completo, envolviendo la cabaña en un grueso y silencioso manto, mi teléfono vibró sobre la encimera. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de Brandon. Mi corazón no se aceleró. Mi estómago no se tensó. Sentí una quietud profunda y completa al levantarlo y leer sus palabras. El camión de mudanza está programado para mañana a las 9:00 a.m. en punto. Espero que las habitaciones de invitados estén listas para mis padres. Nos vemos por la mañana. Y luego, un pequeño giro final de la daga, un emoji de pulgar hacia arriba. La condescendencia era tan pura, tan absoluta, que rozaba lo cómico. Estaba tan seguro, tan absolutamente convencido de su victoria, que sintió la necesidad de marcarla con un gesto de dibujo animado. No sentí ira. Lo que sentí fue una compasión profunda, casi clínica. Era un depredador que había confundido una trampa cuidadosamente construida con una víctima indefensa. Caminaba hacia un acantilado en la oscuridad, silbando una melodía feliz, convencido de que el suelo continuaría extendiéndose ante él para siempre. No respondí al mensaje. Simplemente puse el teléfono boca abajo en la encimera y me alejé. Su papel en la obra estaba escrito. Ahora solo tenía que esperar a que él subiera al escenario. Caminé hasta la sala y avivé las brasas de la chimenea hasta que una pequeña llama parpadeó. En lugar de encender la televisión o leer un libro, fui al viejo baúl de madera donde Clara y yo guardábamos nuestros recuerdos. Levanté la pesada tapa. El familiar aroma a papel viejo y cedro me recibió. Saqué un álbum de fotos encuadernado en cuero grueso. Me senté en mi sillón favorito junto al fuego y lo abrí. Las páginas estaban llenas de una vida que parecía tanto de hace millones de años como de ayer. Había fotos de una joven Amelia con los dientes delanteros ausentes, de vacaciones familiares en la costa, de cumpleaños y festividades. Pero pasé todas esas fotos buscando un conjunto específico. Eran del día que vimos esta tierra por primera vez. En ese momento, no estaba a la venta. Solo estábamos de excursión y nos topamos con este claro junto al arroyo. Las fotos mostraban a Clara. Su rostro lleno de una alegría tan pura que casi dolía mirarla. Estaba de pie justo donde ahora está el porche. Sus brazos abiertos como si quisiera abrazar todo el bosque. Recordé lo que había dicho ese día, su voz llena de asombro. «Esto es, Theo. Este es el lugar donde el mundo no puede tocarnos». Seguí con el dedo el contorno de su rostro sonriente. Había tenido razón. Y ahora, el mundo, en forma de mi propia familia, intentaba tocar, contaminar, ponerle precio. Brandon veía 15 acres de madera y valor de reventa. Veía un techo y paredes para alojar a sus parientes no deseados. No podía ver lo que yo veía en esta foto. No podía ver el terreno sagrado, el guardián de una promesa, la última pieza tangible de un amor que había definido toda mi existencia. Esto ya no era venganza. Lo comprendí con una claridad súbita y penetrante. La venganza es una emoción caliente y caótica. Esto era más frío. Esto era preservación. Esto era honrar su memoria mediante defendiendo el único lugar en la tierra donde ella se había sentido verdaderamente libre. Cerré el álbum con cuidado. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La casa estaba en silencio. Los preparativos estaban completos. Caminé hacia la mesa donde la notaria había realizado su trabajo y levanté la carpeta gruesa que contenía los documentos recién creados del fideicomiso. Pesaba en mis manos, pesada con el peso de la ley, pesada con el peso de mi amor por Clara. La coloqué sobre la mesa baja frente a la chimenea, justo en el centro. Allí permaneció, bajo la suave luz de la lámpara, como un arma silenciosa de papel esperando. No necesitaría alzar la voz, no necesitaría discutir, simplemente dejaría que la verdad, en toda su gloria legal vinculante, hablara por mí. Esa noche me fui a la cama y dormí más profundamente que en toda la semana. El ingeniero había revisado su trabajo. La fundación era sólida. La tormenta llegaría a las 9:00 a.m. en punto, y yo estaba listo. A las 9:00 de la mañana, se escuchó el rugido de un motor, un bajo gruñido que se hacía cada vez más fuerte, rompiendo el suave coro del bosque. Estaba en el porche, con una taza de café en la mano, esperando. Había estado esperando toda la noche.
Observé cómo aparecía el SUV negro de Brandon, su pintura pulida en absurdo contraste con el verde salvaje del bosque. Pero no venía solo. Detrás de él, avanzaba una máquina de pura arrogancia sin adulterar. Un camión de mudanzas de tamaño completo, de 26 pies de largo, con los laterales de metal blanco decorados con el logo de una compañía nacional de mudanzas. Se arrastró por mi camino de grava como una bestia conquistadora, silbando sus frenos hasta detenerse. La audacia era asombrosa. No solo había traído a sus padres, había traído toda su vida, tan seguro de su victoria que ni siquiera esperaba mi rendición formal. Se abrieron las puertas del SUV. Brandon bajó con una sonrisa triunfante en el rostro. Amelia salió de su lado, luciendo más pequeña y asustada que nunca. Y desde el asiento trasero aparecieron Richard y Susan, los padres de Brandon. Richard parecía permanentemente molesto, con la boca hacia abajo y la mirada crítica, que encontraba fallas en todo lo que veía. Susan vestía un chándal pastel con demasiadas joyas, su rostro una máscara de derecho agradable. Miraba alrededor, no con curiosidad de invitada, sino con el ojo evaluador de una nueva propietaria. No vinieron al porche a saludarme. Comenzaron a pasear por el jardín, señalando y gesticulando. «Bueno, ese gran roble tiene que ir», anunció Richard, sin dirigirse a nadie en particular, su voz un quejido grave. «Bloquea todo el sol de la mañana en la sala». Susan movió su mano perfectamente arreglada por el aire. «Y toda esta área», dijo, señalando mi cuidadoso parterre de flores silvestres nativas, «sería perfecta para mi jardín de rosas. Tendremos que ararla y fertilizarla, por supuesto». Brandon subió los escalones del porche aplaudiendo con las manos. «Bueno, aquí estamos», exclamó como si me presentara un premio. «La caballería ha llegado». Amelia lo seguía, su rostro pálido. Me miró, con los ojos llenos de una miserable mezcla de disculpa y miedo, pero no dijo nada. «Richard, Susan, suban», llamó Brandon. «Vamos a ver el interior de su nuevo hogar». Subieron los escalones, Richard gruñendo con el esfuerzo, y Susan mirando el simple porche de madera con desdén. «Tendremos que instalar una barandilla adecuada aquí», dijo, rozando los troncos como si pudiera contagiarse de algo. «Tal vez de óxido». Solo me quedé allí, sosteniendo mi taza de café, con una máscara calmada y serena en el rostro. Dentro, la furia se había consumido hasta convertirse en brasas frías y duras. Esto ya no era mi hogar. Estaban insultando. Insultaban la estación de guardabosques del Clara Hayes Memorial Conservation Trust. Y el fideicomiso no tenía sentimientos, solo tenía estatutos. Abrí la puerta y les hice un gesto para que entraran. «Bienvenidos», dije, con voz firme y tranquila. Los cuatro caminaron dentro, su presencia llenando el espacio de inmediato, un peso tan denso que casi podía saborearlo. Richard comenzó a golpear las paredes de inmediato. «¿Estructural?», preguntó a Brandon, ignorándome por completo. «Creo que sí», respondió Brandon. «Pero podemos traer a un contratista para confirmarlo. Te dije que podemos abrir todo este espacio». Susan ya estaba colocando mentalmente sus muebles. «Mi vitrina irá aquí», declaró, señalando la pared donde colgaba una foto enmarcada de Clara y yo el día de nuestra boda. «Y el sofá floral se verá encantador junto a esa ventana». Hablaban de mi hogar, mi vida, mis recuerdos, como si fueran artículos de un catálogo para desechar o reemplazar. Eran fantasmas de un futuro que acababa de pasar una semana asegurándome de que nunca llegara. A lo largo de todo, Amelia permaneció silenciosa junto a la puerta, una estatua de miseria, torciendo la correa de su bolso. Los dejé completar su recorrido de conquista, sus voces resonando con planes y críticas, cuando finalmente guardaron silencio, esperando que yo discutiera, suplicara o comenzara la pelea para la que habían venido. Hice algo que nunca anticiparon. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, suave. «Hace calor hoy», dije, con la voz perfectamente agradable. «Les preparé un poco de limonada. Por favor, tomen asiento». Los cuatro me miraron por un instante, descolocados. Esto no estaba en su guión. Estaban preparados para una pelea, para lágrimas, para el arrebato de un viejo derrotado. No estaban preparados para la hospitalidad. Brandon fue el primero en recuperarse. Una expresión de satisfacción arrogante se extendió por su rostro. Interpretó mi calma no como una señal de fortaleza, sino como la última y patética bandera blanca de rendición. Creyó que había aceptado mi destino. «Suena genial, Theo», dijo, dándome una palmada en el hombro con un gesto de falsa magnanimidad. «Suena realmente genial». Se acomodaron en las sillas de mi sala, las mismas en las que Clara y yo nos habíamos sentado durante innumerables noches. Veían a un hombre quebrado sirviéndoles la última bebida antes de tomar el control de su vida. Veían un hogar tranquilo y ordenado, listo para su ocupación. No tenían idea de que estaban sentados en medio de un campo minado legal, y yo, su amable anfitrión, estaba a punto de entregarles el mapa. Cuando terminaron su limonada y dejaron los vasos sobre los posavasos, me puse de pie. «Bueno», dije con voz ligera y conversacional, «ya que planean quedarse, probablemente deberían recibir un recorrido apropiado por los terrenos. Hay solo algunas cosas que necesitarán saber».
Brandon hizo un gesto magnánimo con la mano. Llévanos, tío. Queremos ver todo el reino. Los 4 me siguieron hasta el porche trasero. El sol estaba alto, calentando el aire. No los conduje hacia las habitaciones de invitados ni al sótano, sino por los escalones hasta el césped suave. Los llevé hasta el parterre de flores silvestres que Susan había marcado para su jardín de rosas. Esta es la primera área que quería mostrarles. Comencé, señalando la mezcla vibrante de flores moradas de Black Eyed Susan y algodoncillo. Me ha tomado un tiempo lograr que los polinizadores nativos se establecieran aquí. Las abejas parecen encantadas. Susan olfateó sin mostrar entusiasmo. Es encantador, Theodore, pero como dije, aquí irán mis rosas. Tendremos que arrancar toda esta maleza. Asentí pensativo. Entiendo el deseo de tener rosas, dije con un tono perfectamente razonable. El único problema es que los estatutos del fideicomiso son bastante específicos sobre mantener un mínimo del 75% de plantaciones nativas en todas las áreas no boscosas para proteger el ecosistema local. Así que, unos pocos rosales podrían estar bien, pero un jardín completo lamentablemente estaría fuera de cuestión. La palabra estatutos flotó en el aire. Un sonido metálico extraño en medio del bosque. Richard frunció el ceño. ¿Estatutos? ¿Qué estatutos? Esto es una residencia privada. Es una formalidad, dijo Brandon rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a su padre. ¿Algún tipo de asociación de propietarios, verdad, Theo? ¿Podemos arreglar el papeleo? Encogí los hombros sin comprometerme. Algo así. Luego me giré y comencé a caminar hacia el viejo roble que Richard había condenado. Ahora por aquí, dije con voz alegre. Este es uno de los árboles más antiguos de la propiedad. Y es el que tiene que irse, gruñó Richard. Es un peligro. Bloquea la luz. Sus raíces probablemente dañarán los cimientos. Veo tu punto, respondí recorriendo la rugosa corteza ancestral con la mano. Sí, proyecta una sombra larga. Sin embargo, ese árbol ha sido un sitio de anidación documentado para una pareja de búhos rayados durante los últimos 5 años. Mi vecino Jack, el guardabosques retirado, lo tiene registrado en sus informes oficiales. Según el Código de Vida Silvestre Estatal, perturbar un hábitat conocido de una especie protegida como esa, las multas son bastante considerables, así que me temo que el árbol debe permanecer. La sonrisa confiada de Brandon se tensó en los bordes. ¿Multas? ¿De qué hablas? Conseguiremos un permiso. Todo tiene un precio. No todo, dije suavemente, mirando hacia el denso dosel de hojas. Algunas cosas simplemente están protegidas. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Susan se veía molesta. Richard fruncía el ceño. Los ojos de Brandon se entrecerraron. Comenzaba a darse cuenta de que esto no era una simple conversación sobre jardinería. Estaba entrando en un laberinto, y cada camino que elegía conducía a un callejón sin salida. Pero lo mejor aún estaba por venir. Hay un lugar más que absolutamente deben ver, dije, girando y llevándolos hacia la suave pendiente que descendía hasta el arroyo. Es el corazón de la propiedad, en realidad. Bajamos por el sendero estrecho. El sonido del agua corriendo se hacía más fuerte. El aire se volvió más fresco bajo la sombra de los abetos. Llegamos al borde del arroyo, donde el agua caía sobre piedras lisas y grises. Es hermoso, ¿no? Dije. Tan tranquilo. Brandon no estaba mirando el paisaje. Estaba mirándome a mí. Está bien, Theo. ¿Qué pasa con el arroyo? Déjame adivinar. ¿Es un sitio histórico? Oh, nada tan grandioso, dije con una risa suave. Pero sí es un hábitat crítico designado para una especie específica de salamandra, que está en la lista de vigilancia del Estado, lo que significa que por ley hay una zona de no perturbación de 50 pies a cada lado del agua. Señalé una gran roca plana cerca de la orilla. Por ejemplo, esa área donde podrían pensar en poner una mesa de picnic o un pequeño patio está estrictamente prohibida. Nada de construcción, nada de excavar, ni siquiera limpiar el sotobosque. Las regulaciones estatales son muy estrictas al respecto. Multas fuertes. Ese fue el punto de quiebre. Brandon dio un paso hacia mí, su rostro era una máscara de incredulidad y rabia creciente. ¿Estatutos, especies protegidas, regulaciones estatales? ¿Qué demonios está pasando, Theo? Exigió, su voz ya no suave ni encantadora. Esta es una casa. Nuestra familia se está mudando aquí. No puedes decirme que no podemos plantar una flor o cortar un árbol. Lo miré, mi expresión de calma y paciencia explicativa. Dejé que el silencio colgara por un momento, dejando que su frustración creciera. Miré más allá de él a Amelia, que parecía a punto de enfermarse. Miré a Richard y Susan, cuyos rostros estaban contraídos por la confusión y la indignación. Todavía no lo entendían. Todavía intentaban jugar con las reglas antiguas, las reglas de un mundo donde todo tenía un precio. Tienes razón, Brandon, dije, con voz calmada y clara. No pueden hacer ninguna de esas cosas. No aquí, porque esto ya no es solo una casa. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Esto es una reserva natural. Brandon me miró, con la boca ligeramente abierta. Los engranajes giraban en su cabeza, pero las piezas no encajaban. ¿Una reserva natural? Repitió, sonando absurdo y extraño en su boca. ¿De qué hablas?
No puedes simplemente declarar tu patio trasero como un parque nacional. Esto es propiedad privada. Es tu propiedad. Ahí es donde te equivocas, dije, mi voz todavía calmada, aún nivelada. Vamos adentro, que te voy a mostrar algo. Esto aclarará todo. No esperé a ver si me seguían. Sabía que lo harían. Su confusión y el miedo que empezaba a surgir eran anzuelos que había colocado, y ahora los estaba recogiendo. De regreso en la sala, la atmósfera había cambiado por completo. El aire de arrogancia había desaparecido, reemplazado por un silencio denso y ansioso. Estaban de pie, torpemente en el centro de la habitación, observándome. Caminé hasta la mesa de café y levanté la carpeta pesada que había dejado allí la noche anterior. La sostuve un momento y luego la puse sobre la mesa frente a Brandon con un suave y definitivo golpe. ¿Qué es esto?, preguntó su voz tensa. Esto, dije golpeando la cubierta con el dedo, es la respuesta a todas tus preguntas. Por favor, echa un vistazo. Brandon agarró la carpeta y la abrió. Richard y Susan se apiñaron detrás de él, mirando por encima de su hombro. Amelia se quedó atrás, su rostro, una pálida máscara de terror. Observé el rostro de Brandon mientras leía. Fue un espectáculo fascinante y satisfactorio. Sus ojos recorrieron la primera página, la portada formal del documento del fideicomiso. Vi el primer destello de confusión. Luego pasó a la declaración legal, sus ojos recorriendo los densos párrafos llenos de jerga legal. La confusión dio paso a una comprensión horrorizada que iban haciendo. Su rostro, que minutos antes estaba lleno de color y arrogancia, comenzó a palidecer. Sus nudillos se volvieron blancos al agarrar los papeles. «Bienvenido», dije en el silencio, mi voz cortando la tensión como un bisturí, al Clara Hayes Memorial Conservation Trust. Dejé que el nombre flotara en el aire, un tributo a la mujer que nunca respetaron, ahora el nombre de la fortaleza que los derrotaría. A partir de las 4 p.m. de ayer, toda esta propiedad de 15 acres, incluida la cabaña y todo su contenido, fue donada legal e irrevocablemente a ese fideicomiso. Richard finalmente encontró su voz, un sonido entrecortado e incrédulo. ¿Donada? ¿Se la diste a quién? No a quién, corregí suavemente. ¿A qué? A un fideicomiso, una entidad legal. Su único propósito legalmente vinculante es preservar esta tierra, su vida silvestre y su hábitat natural para siempre. He donado los derechos de desarrollo al estado de Carolina del Norte, continué. Eso significa que no se puede construir nada nuevo aquí. No se pueden talar árboles por encima de cierto diámetro. La tierra nunca podrá venderse, subdividirse ni usarse para fines comerciales. Brandon levantó la vista de los papeles, sus ojos abiertos con una mezcla de shock y furia. «Esto es una locura», siseó. «No puedes hacer esto. Y esto es la herencia de nuestra familia. La herencia de Amelia». «No hay herencia», afirmé con simpleza. «Porque ya no me pertenece. Solo soy el fideicomisario actuante, el administrador de por vida. Mi trabajo es hacer cumplir los estatutos del fideicomiso, lo que me lleva a... Me detuve, dejándolos asimilar el golpe antes de darles el siguiente. Como verán en la página 17, esta estructura ya no está legalmente clasificada como residencia privada. Ahora está oficialmente designada como estación de guardabosques y centro de investigación del área protegida». Una risa ahogada e histérica escapó de la garganta de Susan. «¿Estación de guardabosques, Theodore? ¿Has perdido la cabeza?» Continué como si no hubiera hablado, centrando toda mi atención en Brandon. «Y una estación de guardabosques necesita un encargado. Brandon, tú mismo lo dijiste. Me estoy haciendo mayor. Es mucho para un solo hombre. Y tú estabas tan preocupado por tus padres y necesitar un lugar donde vivir». Volví mi mirada hacia Richard y Susan, con una expresión de amable preocupación. «Por eso tengo unas noticias maravillosas para ustedes. El fideicomiso ahora está aceptando solicitudes para 2 puestos de voluntarios que vivan en la estación como encargados». Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué 2 documentos cuidadosamente doblados que luego entregué a Richard. «Aquí tienen los formularios de solicitud». Los tomó sin reacción, con las manos ligeramente temblorosas, mientras desplegaba el papel. «¿Voluntario?», tartamudeó. «¿Qué significa eso?». «Significa que es un puesto no remunerado, por supuesto», expliqué con alegría. «Después de todo, esto es un fideicomiso de conservación sin fines de lucro, pero a cambio de su trabajo, se les proporcionará alojamiento gratuito aquí, en la estación de guardabosques». Comencé a enumerar las tareas, contándolas con los dedos. El trabajo incluye patrullas diarias del perímetro de la propiedad, documentación e informes de toda flora y fauna significativa, mantenimiento de los senderos de caminata, limpieza de ramas caídas, monitoreo del nivel del agua del arroyo y presentación de un informe trimestral detallado a la junta directiva del fideicomiso. La junta, por cierto, está compuesta por mí mismo y por la dirección de la Blue Ridge Conservation Society. Están muy emocionados de ver su primer informe. La sala quedó completamente en silencio. El color había desaparecido por completo de los rostros de Richard y Susan. Parecían convertidos en piedra.
Y entonces Brandon explotó. Golpeó las carpetas sobre la mesa de café, con un estruendo que hizo que Amelia saltara. ¡Viejo bastardo!, gritó, su rostro contorsionado en una máscara de pura ira. Esto es un truco, es un engaño, esto es ilegal, te demandaré por todo lo que tienes. Haré que este falso fideicomiso sea anulado en los tribunales tan rápido que te marearás. Temblaba, su voz quebrándose de furia. Finalmente había perdido el control. El vendedor seguro y arrogante había desaparecido, reemplazado por un niño malcriado haciendo un berrinche. Lo miré, y por primera vez, no sentí nada. Ni ira ni miedo, solo una vasta calma vacía. ¿Demandarme?, pregunté, mi voz todavía tranquila, todavía razonable. Brandon, no has estado escuchando. No tengo nada. Doné mi activo principal, esta propiedad, al fideicomiso. Mis ahorros, la mayor parte de ellos, fueron a un fondo destinado a financiar los honorarios legales y de mantenimiento del fideicomiso durante los próximos 50 años. Soy, a todos los efectos legales, un hombre de medios muy modestos. Y luego di el golpe final, la clave en mi perfecto arco impenetrable. Y de todos modos, no me demandarías a mí. Demandarías al Clara Hayes Memorial Conservation Trust y a su cobeneficiario, la Blue Ridge Conservation Society. Así que no te enfrentarías a mí en la corte con un solo abogado. Te enfrentarías a todo su equipo legal, los que se especializan en defender la ley de conservación contra desarrolladores como tú. Así que, por favor, dije, señalando la carpeta sobre la mesa. Por todos los medios demanda. Buena suerte. Durante un largo momento, nadie se movió. El único sonido en la sala era el tic-tac del viejo reloj en la pared, cada segundo golpeando como un martillazo en el silencio sofocante. El rostro de Brandon era un lienzo modelado en rojo y blanco, su pecho subiendo y bajando. La pura lógica imbatible de mi plan lo había quebrado. Él había venido a una pelea callejera, y yo había respondido con el frío y aplastante poder de una placa tectónica desplazándose bajo sus pies. No podía luchar contra ello, ni siquiera podía comprenderlo. Y así su rabia, al no encontrar agarre en la superficie dura y lisa de la ley, se volvió hacia adentro, buscando un nuevo objetivo. Se volvió hacia su padre. «Esto es culpa tuya», gruñó, señalando temblorosamente a Richard. «Tú eras quien estaba tan desesperado por vender tu condominio. El mercado está en su punto máximo, Brandon. Tenemos que vender ahora». Richard se encogió como si lo hubieran golpeado. «Nuestra culpa», balbuceó, su rostro tornándose de un púrpura profundo y poco saludable. «Tú eres quien nos dijo que esto estaba hecho», respondió Brandon. «Dijiste que el viejo era un blandengue. Dijiste que estaría tan agradecido por la compañía que simplemente se daría la vuelta y les daría las llaves. Yo pensé que así sería. ¿Cómo iba a saber que estaba sentado aquí actuando como un abogado genial?», gritó Brandon. Susan intervino, su voz un chillido agudo y aterrorizado. «Vendimos nuestra casa por tu culpa, Brandon. No tenemos a dónde ir. Nos dijiste que estaríamos cómodos aquí. Nos dijiste que Theodore viviría en el sótano para Navidad y que tendríamos toda la casa a nuestra disposición. La fea verdad, el detalle final y ordenado de su plan, había quedado al descubierto, pronunciado en su pánico. No solo habían planeado mudarse, habían planeado desplazarme, relegarme a vendedor de mi propia casa como si fuera un mueble no deseado. Miré a Amelia. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el rostro de Susan. Una cosa era ser cómplice de un plan para mudarse con su padre. Otra muy distinta era escuchar tan claramente expresado el plan para encarcelarme efectivamente. La pelea se degradó en una tormenta patética de recriminaciones. Brandon culpaba a la irresponsabilidad financiera de sus padres. Ellos culpaban a su arrogante exceso de confianza. Era el sonido de una manada de hienas volviéndose unas contra otras después de que el león se había llevado la presa. Y en medio de todo, vi a mi hija tomar una decisión. No fue dramática. No hubo discursos grandilocuentes. Simplemente respiró hondo, enderezó los hombros y se alejó. Se apartó de su esposo, de sus padres, de la vida de complicidad pasiva que había estado viviendo. Cruzó la habitación y se detuvo, quedando a mi lado. No me tocó. No habló. Solo se quedó allí conmigo. Fue lo más valiente que jamás la había visto hacer. Su movimiento rompió el hechizo. Brandon dejó de gritar con la boca abierta, mientras observaba cómo su esposa se alineaba con su enemigo. Vio en ese simple acto su derrota total y final. La última pieza de influencia que creía tener sobre mí, mi amor por mi hija, se había ido. Miró de ella a mí, con los ojos ardiendo de un odio tan puro que era casi hermoso. No dijo nada más. No quedaba nada que decir. Se dio la vuelta, tomó a su madre del brazo y salió disparado hacia la puerta. «¡Vamos!», escupió. Richard me lanzó una última mirada venenosa y lo siguió. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando en la casa como un disparo. Me quedé allí, con mi hija a mi lado, y escuchamos. Escuchamos las puertas de los autos cerrarse. Escuchamos el rugido del motor del SUV. Y luego escuchamos el pesado gemido del camión de mudanzas, su motor girando. Aún completamente cargado, comenzó su lento y pesado retroceso por mi camino de grava, un monumento a su conquista fallida, llevándose sus sueños derrotados.
El sonido de sus motores se desvaneció, reemplazado una vez más por el suave susurro del bosque. El silencio que dejaron atrás era limpio. La casa parecía poder respirar de nuevo. Volvía a sentirse mía. Mi hija Amelia seguía de pie a mi lado. No se había movido. Miraba la puerta principal como si esperara que regresaran irrumpiendo de nuevo. Tras un largo momento, un sonido escapó de ella, un pequeño sollozo quebrado que claramente había estado conteniendo. «Papá», susurró con la voz cargada de lágrimas. «Lo siento tanto, tanto». Finalmente se volvió hacia mí, su rostro un desastre de vergüenza y remordimiento. Solo me quedé allí. Dejé que él dijera esas cosas. Dejé que todo pasara. Fui tan débil. No me apresuré a consolarla. No le dije, está bien, porque no lo estaba. Solo la miré. Mi hija, una mujer a quien amaba más que mi propia vida, que se había permitido convertirse en peón en el juego codicioso de su esposo. Sí, dije con la voz suave pero firme. Lo fuiste. La verdad, dicha tan claramente, la hizo estremecerse. Hice esto, Amelia, no para hacerte daño. Continué señalando la casa silenciosa a nuestro alrededor. Lo hice porque tu esposo me acorraló y no me dejó ningún otro movimiento posible. Intentó quitarme este lugar, intentó arrebatarme mi dignidad, y tú te quedaste ahí abriéndole la puerta. Las lágrimas ahora fluían libremente, y no intentó secarlas. Lo sé, sollozó. Tenía tanto miedo. Miedo de él, miedo de estar sola, miedo de perder la vida que me dio. Esa vida tiene un costo, dije, suavizando un poco mi voz. Y parte de ese costo fue tu silencio, parte de ese costo fue tu respeto por mí y por ti misma. Me acerqué a ella. Siempre te amaré, Amelia. Eres mi hija. Nada cambiará eso jamás. Pero nuestra relación debe cambiar. Ya no puede basarse en que yo provea y tú tomes. Debe construirse sobre respeto, y el respeto comienza con que aprendas a ponerte de pie por ti misma. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía si dejaría a Brandon o si volvería con él. Esa no era mi decisión. Por primera vez, la estaba dejando ir. Verdaderamente dejarla ir para que tomara sus propias decisiones y viviera con sus propias consecuencias. Abrí mis brazos. Ella dudó un segundo, y luego se derrumbó en mi abrazo, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. La abracé con fuerza, como cuando era niña, y se había caído y raspado la rodilla. Pero esta era una herida que ninguna venda podía curar. Era una herida que solo ella podía sanar. Yo solo le había dado la oportunidad de empezar. Han pasado unas semanas. Amelia se fue aquella tarde y no he tenido noticias de ella. No sé a dónde fue ni qué decidió hacer. Y por primera vez estoy bien con no saberlo. Su vida es suya para construir o destruir. Mi trabajo ha terminado. Esta mañana mi vecino Jack vino y me ayudó a instalar un nuevo letrero en la entrada de mi camino de grava. Está tallado en una pieza sólida de roble. Dice, Clara Hayes Memorial Conservation Trust. Visitantes bienvenidos. Por favor, respeten la vida silvestre. Ahora estoy sentado en mi porche, con una taza de café recién hecha en las manos, tal como lo estaba aquella mañana en que todo comenzó. La paz que siento ahora es diferente. No es la frágil y esperanzada paz de un hombre que empieza una nueva vida. Es la paz profunda, sólida e inquebrantable de un hombre que ha defendido su hogar, honrado a su esposa y reclamado su dignidad. A lo lejos, un ciervo y su cría salen del bosque a beber del arroyo. Están seguros aquí. Todos lo estamos. Finalmente he construido algo que el mundo no puede tocar. Y es perfecto. Toda esta experiencia me enseñó algo profundo. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la fuerza para proteger lo que es sagrado. Mi yerno vio a un anciano, pero no logró ver al ingeniero que pasó toda una vida comprendiendo estructuras. Aprendió que los muros más fuertes no están hechos de piedra, sino de convicción, legado y la propia ley. Proteger tu paz no te hace cruel, te hace sabio. Es el acto supremo de autorrespeto, demostrando que la dignidad es el único activo que nunca jamás puedes permitirte regalar. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.